Una vez hemos utilizado las propiedades de datos para relacionar cada individuo, en este caso las asignaturas, con el número de estudiantes y el código, vamos a pasar a las propiedades de objetos. Las propiedades de objetos, como hemos indicado en la explicación de las ontologías, relacionan individuos de dos clases. Tendríamos, por ejemplo, adscrito, que es una de las que manejamos en nuestra ontología, que relaciona un profesor con un departamento. Y por otro lado tendríamos imparte, que relaciona a un profesor con una asignatura. Entonces, si tenemos en cuenta la tabla esta que aparece en la descripción de nuestro dominio, tenemos que Ana está adscrita al departamento de informática, Elena también, así sucesivamente, Juan al de matemáticas, María matemáticas y el resto. Entonces vamos a ir a relacionar cada profesor con su departamento mediante la relación adscrito. Entonces, por ejemplo, Ana, para relacionarla con el departamento de informática, nos venimos a la vista relacionada con las afirmaciones sobre propiedades. Antes habíamos utilizado las afirmaciones sobre propiedades de datos y ahora vemos que existe otra que es las afirmaciones sobre propiedades de objetos. Entonces, en este caso, venimos aquí, se nos abre esta ventana, en el lado izquierdo introducimos la propiedad de objeto y en el lado derecho, pues, el individuo. Bien, entonces aquí tendríamos adscrito, vemos que nos indica que con control espacio podemos completarla y aquí tendríamos informática. Bien, Elena también pertenece al departamento de informática y así sucesivamente. Seguimos asignando a cada profesor su departamento. Una vez hemos asignado cada profesor, cada profesor a su departamento, tendríamos que Ana lo está en el de informática, Elena también en informática, José informática, Juan matemáticas, Marta informática, María matemáticas y por último Pedro también lo estaría adscrito a matemáticas. En el conocimiento del dominio indica que cada profesor está adscrito a un departamento. Se entiende que es a un único departamento. Entonces vamos a ver si adscribimos un profesor a dos departamentos, si la ontología detecta dicha inconsistencia o no. Por ejemplo, cogemos a Ana, que está adscrita al departamento de informática, y lo vamos a adscribir al de matemáticas. Bien, entonces control R y en principio la ontología, el razonador, no muestra que la ontología tenga ningún tipo de inconsistencia. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque cuando nos vamos a las propiedades de objetos, vemos que adscrito no tiene ninguna característica, no le hemos indicado ninguna característica. Y de la misma manera que con las propiedades de datos, en este caso la característica sería funcional. Es decir, que si un profesor solamente podría estar relacionado con un departamento una única vez mediante la propiedad adscrito. Entonces venimos aquí, tenemos a Ana que está adscrita a dos departamentos, le damos a control R y vemos que tampoco muestra ninguna inconsistencia, a pesar de haber indicado que adscrito es una propiedad funcional. Vamos nuevamente a la pestaña de individuos y nos fijamos en el departamento de informática. Si picamos, vemos que nos aparece que informática es el mismo individuo que matemáticas. Además vemos que está precedido de un rombo azul o lila. Bueno, esto significa que esta afirmación, este hecho, ha sido inferido por el razonador. Entonces, ¿cómo pudo haber inferido el razonador que informática es el mismo que matemáticas y lo mismo que matemáticas es el mismo que informática? Pues por la siguiente razón. Cuando se explicó el lenguaje OWL, se dijo que
el lenguaje no considera a los individuos diferentes si no se especifica. Por tanto, como no se ha especificado que estos individuos son diferentes entre sí, el razonador, al encontrarse que Ana estaba adscrita a dos individuos distintos y al ser adscrito una propiedad funcional, la única explicación para ello es que tanto informática como matemática sea el mismo individuo. Hay que recordar que en la web semántica se trabaja con una asunción de mundo abierto, es decir, el que no se diga algo no significa que sea falso. Es decir, si no se indican que son diferentes, no se puede presuponer. Y puede ocurrir que mediante un proceso de inducción, de razonamiento, se llegue a la conclusión de que son iguales, como este caso. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es que, lógicamente, todos estos individuos son diferentes, ya que Ana es diferente a Elena, a José, a Marta, a María, y de la misma manera Ana es una profesora y aprendizaje automático es una asignatura, y asignatura, aprendizaje automático es diferente a programación web. Es decir, todos estos individuos son diferentes entre sí. Para hacerlo, nos vamos a la vista descripción y vemos que aquí tenemos una opción de indicar qué individuos son diferentes al que tenemos resaltado. Entonces, en este caso, marcaríamos y decimos que Ana, aquí lo tenemos, Ana es diferente a todos los demás individuos. Entonces tenemos que Ana es diferente a todos los demás. Si venimos a cálculo, por ejemplo, vemos que es diferente también a todos. A Ana, aprendizaje, a Elena y así sucesivamente. Bien, entonces volvemos a el individuo Ana y volvemos a lanzar nuevamente el razonador. Control R y ahora sí ha dado una inconsistencia, ya que cuando vamos a la explicación nos indica que vamos a usar la explicación, digamos, lacónica, la más breve, bien, y lo que nos dice es que adscrito es funcional. Entonces sabemos que un sujeto solamente puede estar relacionado con un sujeto una única vez. Ana está adscrita a informática. Ya tenemos la primera relación de Ana mediante adscrito. Luego tenemos otra afirmación y es que informática es diferente de matemáticas. Y por otro lado tenemos que Ana está adscrita a matemáticas. Entonces, lógicamente, si informática y matemáticas son distintas, Ana no puede estar adscrito a matemáticas e informática por la característica funcional de esta propiedad. ¿Cómo lo resolvemos? Pues simplemente quitamos la adscripción de Ana a matemáticas, volvemos a ejecutar el razonador y vemos que ahora ya no tenemos ningún error. La otra propiedad de objetos que habíamos identificado en el dominio en el que estamos realizando la ontología es la impartición de docencia. Entonces, teníamos la propiedad de objeto impartir. Habíamos dicho que es una propiedad que relacionaba a un profesor con una asignatura. Si vemos la tabla donde se relaciona profesor con asignatura, lo que tendríamos que hacer ahora es ir modificando cada uno de los recursos asociados a los profesores y modificándolo con digamos, relacionando cada uno de esos profesores con las asignaturas que imparte. Entonces, nos venimos a los individuos y empezaríamos por Ana. Indicaríamos que Ana imparte programación. Bien. Si vamos a la tabla, vemos que Ana también imparte programación web. Entonces, ponemos que imparte programación web. Y así iríamos haciendo con el resto de profesores. Elena imparte sistemas inteligentes y sistemas inteligentes 2. Entonces tendríamos Elena y indicamos que imparte sistemas inteligentes y sistemas inteligentes 2. Perdón. Sistemas inteligentes 2. Bien,
Ahora continuaríamos con el resto de profesores, cada uno asociándole las asignaturas que imparte. Bien, ya hemos asociado a cada profesor las asignaturas que imparte. Así teníamos que Ana imparte programación y programación web, Elena Sistemas Inteligentes 2 y Sistemas Inteligentes, José Aprendizaje Automático y Visión por Computador, Juan Estadística y Cálculo, Marta imparte Sistemas Inteligentes 2 y Aprendizaje Automático, María Estadística y Cálculo, y por último, Pedro imparte programación y estadística. En cuanto a las características de la propiedad imparte, esta propiedad no tendría la característica de funcional, ya que un profesor puede impartir más de una asignatura. Tampoco sería funcional inversa, ya que una asignatura puede ser impartida por más de un profesor. Y tampoco sería transitiva, ya que el hecho de que un profesor imparta una asignatura no significa que esa asignatura pueda impartir otra. De la misma manera que tampoco es simétrica, al no ser la asignatura en la que imparte el profesor ni reflexiva ni irreflexiva. Por tanto, digamos, las características de esta propiedad se quedarían como están. Ahora vamos a ver un elemento que se tenía en nuestro dominio, y es esta restricción. Existe una restricción por la cual un profesor no puede impartir más de 3 asignaturas. Vamos a ver cómo podemos reflejar esta restricción en nuestra ontología. La forma de hacerlo es mediante la creación de una clase anónima, definida mediante una restricción. En este caso, esta sería una restricción de cardinalidad. Bien, entonces crearíamos una clase anónima que tenga la restricción de cardinalidad de máxima 3 asignaturas, es decir, que los elementos que pertenecen a esa clase anónima son aquellos que se relacionan con una asignatura mediante la relación o la propiedad imparte un máximo de 3 veces. Dicho de otra manera, sería el subconjunto de todos los profesores que imparten como máximo 3 asignaturas. Entonces, haciendo la clase profesor como subclase de esta clase anónima, lo que tenemos es que si hubiera un profesor que imparte más de 3 asignaturas, ya no podría pertenecer a la clase anónima que establece la restricción y por tanto existiría una inconsistencia. Vamos a ver cómo sería eso. Para añadir indicar que una clase es subclase de otra, tenemos en la descripción de la clase este apartado. Entonces, si picamos aquí, vemos que nos salen distintas, lo que habíamos comentado, las distintas pestañas. En este caso no sería, no es subclase de otra clase ya primitiva, sino es de una clase anónima. Entonces, la clase anónima se definiría en all, habíamos comentado, con el elemento max. Entonces, en este caso sería, la restricción sería imparte un máximo de 3 asignaturas. Bien, entonces lo que hemos hecho aquí es que hemos cogido y hemos hecho la clase profesor como subclase de la clase anónima de aquellos profesores que imparten un máximo de 3 asignaturas. Como habíamos dicho la vez anterior, pues vamos a sincronizar el razonador, vemos que no hay ninguna inconsistencia y vamos a forzar una inconsistencia. Había un profesor que impartía 3 asignaturas, creo que era Marta. Efectivamente, vemos que Marta imparte Sistemas Inteligentes 2, Sistemas Inteligentes 1 y Aprendizaje Automático. Vamos a indicar que Marta imparte una nueva asignatura. Bien, entonces vamos a poner que Marta imparte, por ejemplo, vamos a poner visión por computador. Le damos, entonces ahora Marta imparte visión por computador y volvemos a sincronizar el razonador, a ejecutar el razonador con control R. Vemos que ahora nos da una inconsistencia. Si le decimos que nos explique la inconsistencia
que ha encontrado, vemos que encuentra varias formas de explicar esa inconsistencia. Aquí las tenemos, en cualquier momento las podemos parar, ya que normalmente con una sola explicación no sería suficiente. Vamos a pararlo. Y aquí tendríamos las distintas explicaciones. Por ejemplo, tenemos que Marta imparte visión por computador, Marta imparte sistemas inteligentes, Marta imparte sistemas inteligentes 2 y Marta imparte aprendizaje automático. Además, tenemos que todos esos individuos son diferentes, es decir, que visión por computador, sistemas inteligentes 2, sistemas inteligentes y aprendizaje automático son elementos diferentes. E indicamos que profesor es una subclase de la clase anónima que imparte más de 3 asignaturas. Por tanto, vemos que aquí se está produciendo una inconsistencia. Entonces, esta es una forma que tenemos de establecer, en este caso, una restricción en el número de asignaturas que puede impartir un profesor. Para eliminar la inconsistencia, pues bueno, básicamente lo único que habría que hacer es quitar una de las asignaturas que imparte, en este caso, Marta. Si quitamos una de ellas, le damos a control R y vemos que ya no tenemos ningún tipo de inconsistencia. Había otra restricción y era la relativa a los profesores ayudantes. Bien, en este caso indica que los profesores ayudantes solo pueden impartir en docencia, en asignaturas prácticas, es decir, aquellas son teórico-prácticas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de forma muy similar. Vendríamos a las clases y en este caso tendríamos que los ayudantes, además de ser subclase de profesor, con lo cual heredan la restricción de un máximo de 3 asignaturas que pueden impartir, le tenemos que añadir una nueva restricción. Y es que sería la restricción, es que esta clase, la de profesor ayudante, es una subclase de aquella clase anónima en la cual los elementos que la forman solo pueden impartir clases teórico-prácticas. Entonces, ¿cómo añadiríamos esa restricción? Pues similar a como lo habíamos hecho antes. En el apartado de subclases añadimos y, como habíamos indicado antes, utilizamos el editor de expresiones de clase. Entonces, ¿sobre qué propiedad se va a establecer la restricción? Sobre la de impartir, ¿no? Entonces tendríamos imparte, perdón, que el completa, imparte. Ahora, ¿qué tipo de restricción es? Es una restricción de tipo solo, es decir, only. Es decir, tenemos que una clase anónima en la cual va a contener elementos en los que los elementos de esa clase anónima se van a relacionar mediante la propiedad imparte solo con elementos de ¿qué clase? Pues de la clase teórico-práctica. Bien, entonces, ahora lo que estamos indicando es que los profesores ayudantes, además de ser profesores, también son elementos de la subclase que imparten solo teoría y práctica. Vamos a darle al control R a ver si existe alguna inconsistencia y vemos que sin forzarlo ya había una inconsistencia en el dominio que estamos manejando. Le damos a explicar y vemos que aquí nos sale que ayudante es una subclase de teórico-práctica, estadística es de tipo teórica, vemos que estadística no tiene práctica, Pedro es un profesor ayudante, es decir, que Pedro pertenece a la subclase de que imparten solo teórico-práctico y vemos que Pedro imparte estadística, es decir, que imparte una asignatura que pertenece a la clase teórica, no a la clase teórico-práctica. Y además teórica es disjunta con teórico-práctica. Entonces, vemos cómo sin forzarlo, en este caso, ha aparecido una inconsistencia que teníamos ya inicialmente en nuestra ontología. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues simplemente eliminamos a Pedro como profesor de la asignatura de estadística. Nos vamos a los individuos y buscamos a Pedro. Pedro vemos que imparte programación y estadística. Si dejamos de hacer que Pedro imparta estadística, volvemos a lanzar el razonador
y vemos que efectivamente ahora esa inconsistencia ha desaparecido. Bien, hasta ahora hemos ya, digamos, lo que es recogido todo el conocimiento que aparecía en la ontología, que aparecía en estos puntos. Sin embargo, no hemos hasta el momento añadido o ser capaz de obtener nuevo conocimiento. Lo que se ha hecho hasta ahora es que existe una serie de restricciones y se ha comprobado si esas restricciones se cumplen o no con los individuos que tenemos. Pero no hemos respondido a lo que serían las preguntas de competencias, es decir, que la ontología, en este caso Protege y el razonador, nos dé nuevo conocimiento. La primera pregunta de competencia, el primer resultado que teníamos que obtener es que sería interesante obtener, porque así le interesa, obtener los profesores que imparten en cada uno de los cursos. Nosotros hasta el momento eso no lo tenemos recogido. Tenemos, digamos, las asignaturas que imparte cada profesor, a qué curso, corresponde cada asignatura, pero lo que no existe hasta ahora es qué profesores corresponden a cada curso. Es decir, si tuviéramos una tabla nueva donde aparecería curso y profesores. Esto es un conocimiento nuevo que nos va a permitir obtener el razonador. Es decir, lo que vamos a hacer es generar unas nuevas clases y que sea el razonador el que automáticamente asigne a cada una de esas clases una serie de individuos de los existentes. Si vimos cuando picamos encima de una clase, vemos que aquí abajo aparece lo que son clases primitivas y clases definidas. En Protege se define como clase primitiva lo que en OUL o en ontología se denomina como una clase nombrada, es decir, una clase que nosotros conocemos, hemos definido previamente, hemos establecido previamente y a la que le somos capaces de asignar individuos. Sin embargo, la clase definida es una clase en la cual se establecen una serie de restricciones que deben cumplir los individuos que pertenecen a esa clase, y es el razonador el que, viendo qué individuos cumplen esas restricciones, los asignaría a dicha clase. No es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, con profesor, que lo único que nos sirve es para ver si un individuo que ha sido previamente asignado a esa clase cumple la restricción o no. En una clase definida, la restricción se establece para que el razonador encuentre a aquellos individuos que cumplen esa restricción y por tanto lo haga miembro de esa clase. Entonces, la forma de hacer esto sería, primero tenemos que crear la clase. En este caso, lo que vamos a crear son 4 clases. La clase profesor de primero, profesor de segundo, profesor de tercero y profesor de cuarto. Y luego indicaríamos para cada una de las clases qué condición tienen que cumplir un individuo para formar parte de dicha clase. Bien, entonces lo primero es crear la clase. Vendríamos aquí y la crearíamos como una subclase de profesor. Bien, entonces añadimos una subclase y indicamos que esta clase sería profesor primero. Bien. Una pregunta. ¿Profesor primero tendría que ser disjunta con ayudante o con titular? No. ¿Por qué? Porque se puede ser profesor de primero siendo ayudante o siendo titular. Por tanto, no tenemos que hacer esta clase disjunta de las otras dos. Bien. Ahora lo que tendríamos que pasar a hacer es indicar qué restricción se le debe aplicar, qué restricción debe cumplir los individuos que formarían parte de esta clase. Si vamos a la definición de la ontología, vemos que en este centro se establece que un profesor es de un curso cumpliendo solamente que haya impartido alguna asignatura de dicho curso.
Entonces, nos venimos aquí y la restricción sería la siguiente, sería imparte y aquí ahora sería alguna, es decir, utilizaríamos la restricción SAM. ¿Pero qué tipo de asignatura? Cualquiera, no, solamente alguna asignatura que pertenezca a la clase primero. Entonces vendríamos aquí y pondría primero. Bien, entonces aquí lo que estamos diciendo es que profesor primero es una subclase de profesor y que imparte alguna asignatura de primero. Si lo dejáramos tal cual, lo único que estamos haciendo es comprobando en las asignaciones que hagamos de un individuo, de un profesor a profesor de primero, chequear si esta condición se cumple. Pero nosotros, en este caso, no queremos chequear si un profesor pertenece a primero que nosotros hayamos, digamos, asignado, sino que sea el propio razonador el que busque qué individuos son profesores y qué individuos imparten primero y en ese caso los asignes a esa clase. Para ello, lo que se hace es, esto sería inicialmente una clase primitiva, es decir, una clase nombrada, y ahora la convertiríamos en una clase definida. Venimos aquí y la convertiríamos en una clase definida. La diferencia visual entre clases primitivas y clases definidas es que las clases definidas tienen 3 rayitas en el círculo. Y además lo que hace es que hace que esta clase es equivalente a esta otra clase, es decir, a una clase que sea profesor y que imparta primero. Vamos ahora a lanzar el razonador para comprobar si existe algún profesor de primero. Le damos control R y vemos que ahora nos ha añadido a esta clase a estos profesores, Ana, Juan, María y Pedro. Bien, entonces ahora si nos vamos a los individuos, por ejemplo a Ana, vemos que Ana es un profesor, una profesora ayudante y en este caso nos aparecen las 3 rayitas. ¿Por qué? Porque la asignación de Ana a la clase ayudante fue realizada por nosotros, porque era un conocimiento que teníamos previamente del dominio. Sin embargo, no sabíamos que Ana era un profesor de primero. Eso se ha obtenido después de lanzar el razonador. Y vemos cómo en este caso aparece que Ana es también miembro de la clase profesor de primero. Y cuando nos ponemos encima, vemos que se despliega el tooltip inferred. Eso significa que esta asignación a clase ha sido inferida, no se le ha indicado. Aquí podemos obtener que explique la inferencia de cómo se realizó esa inferencia. Entonces, como siempre, aquí tendríamos nuestra ventana emergente de las explicaciones. Vamos a ver si se consigue poner más simple. Sí, aquí lo tenemos. Entonces, indica que Ana imparte programación. Bien. Profesor y imparte alguna de primero es una subclase de profesor de primero. Fíjense cómo ahora es al revés. Cuando se establecía la relación, la restricción, perdón, se hacía que profesor de primero era una subclase de esta. En este caso es al revés. Se dice que profesor e imparte alguna asignatura de primero es una subclase de profesor. Por tanto, si alguien pertenece a la primera, también pertenecerá a la segunda, obviamente, porque siempre cualquier individuo que pertenece a una subclase, perdón, a una superclase también pertenecerá a la subclase. Entonces, si hay algún individuo que cumple la primera condición, es decir, que pertenece a la primera clase anónima, pues como esta clase anónima es subclase de la de profesor de primero, cualquier individuo que pertenezca a la primera clase anónima también pertenecerá a la segunda. Bien, entonces por este es el motivo por el cual se infiere que Ana es profesora de primero. Ahora lo que tendríamos que hacer es repetir el proceso con los para tener los 4 cursos, es decir, segundo, tercero y cuarto. Vamos a realizarlo. Bien, una vez hemos realizado lo mismo para profesor de segundo, profesor de tercero y profesor de cuarto, volvemos a ejecutar el razonador y se encargaría de forma automática de asignar los profesores a cada uno
de estas 4 clases. Le ejecutamos control R y tenemos aquí, por ejemplo, que como profesores de segundo estaría Ana, Juan y María, como profesor de tercero estaría Elena, José y Marta, y por último, como profesor de cuarto estarían Elena, José y Marta. Bien, una vez hemos respondido a lo que sería la primera pregunta de competencia, es decir, ahora vamos a ver la segunda. En este caso, lo que se intenta es encontrar aquellas asignaturas que estén impartidas por muchos profesores. En este caso se considera que más de 3 son muchos. Bueno, pues este centro pues, tendrá sus criterios y por algún motivo desea detectar aquellas asignaturas en las que se da esta situación. Bien, entonces para ello lo que tendríamos que crear una clase, como vimos antes, una clase definida de tal manera que sea el razonador el que de manera automática asigne aquellas asignaturas que cumplen las condiciones de que son impartidas por más de 3 profesores y las asigne a esta clase definida. ¿Qué ocurre? Que en este caso la relación sobre la cual tenemos que establecer la restricción no es la de impartir, ya que lo que se busca son asignaturas que sean impartidas por muchos profesores. Es decir, tenemos que encontrar una propiedad que relacione asignatura con profesor. La que tenemos ahora mismo es imparte, que en este caso relaciona profesor con asignatura. Entonces necesitamos una nueva propiedad. Entonces hacemos una nueva propiedad que sería impartida por. Bien, entonces, ¿cuál sería en este caso el dominio? Pues en este caso el dominio sería la asignatura. Es decir, venimos aquí y elegimos asignatura. ¿Y el rango cuál sería? Pues el profesor que imparte dicha asignatura. Venimos aquí y elegimos profesor. Bien, entonces ahora tendríamos que empezar a encontrar cada una de las asignaturas. Vendríamos aquí y para cada una de las asignaturas tendríamos que empezar a decir programación impartida por Ana, programación web impartida por Ana, sistemas inteligentes impartida por Elena y así sucesivamente tendríamos que ir en los individuos añadiéndole la nueva relación entre, en los individuos no, en las asignaturas la nueva relación de impartida por el profesor. Sin embargo, hay que detectar un hecho y es que cuando un profesor imparte una asignatura, eso equivale a decir que esa asignatura es impartida por ese profesor. Bien, es decir, que impartida por es la inversa de imparte. Entonces, en este caso, vemos que a la hora de describir la propiedad de objeto, existe aquí la posibilidad de indicar si esta propiedad de objeto es inversa de otra existente. Vemos que impartida por es la inversa de imparte. Entonces vendríamos aquí, marcaríamos y elegimos imparte. Bien, entonces estamos diciendo que la propiedad impartida por es la inversa de imparte. Entonces si nos vamos a los individuos, bien, y lanzamos nuevamente el razonador, vemos que de forma automática el razonador ya infiere qué profesores imparten cada asignatura. En este caso tendríamos que cálculo está impartida por Juan y María y aprendizaje automático estaría impartida por Marta y José y así el resto. ¿Por qué ocurre eso? Pues como hemos dicho, porque si la asignatura, volvemos a los individuos, si Ana, imparte programación, pues como impartida por es la inversa, tenemos que programación sería impartida por Ana. Venimos aquí y efectivamente vemos que programación está impartida por Ana. Una vez acabamos de definir la propiedad impartida por, que será en la que se base esta restricción, es decir, la detección o mostrar aquellas asignaturas que son
impartida por más de 3 profesores, es decir, por un mínimo de 4, vamos a crear lo que sería la clase definida. Entonces, igual que hicimos antes, lo primero que tenemos que crear es una subclase de asignatura. Vamos a llamarle asignatura dispersa porque está dispersa entre muchos profesores. Bien, ahora la restricción que tenemos que poner es el número mínimo de profesores que imparte esta asignatura para que se pueda considerar como dispersa. Entonces, habíamos dicho que el número mínimo de profesores para que se considere dispersa sería de 4. Entonces, la forma de hacerlo sería, añadiríamos esta restricción sobre la propiedad impartida por mínimo de 3 profesores. Bien, perdón, mínimo 4 profesores, porque se establece que tienen que ser más de 4 profesores para considerarla, tiene que ser más de 3 profesores para considerarla dispersa. Bien, entonces, si lo dejásemos así, como la vez anterior, lo único que estamos diciendo es que dispersa es una subclase de esta clase anónima, formada mediante la intersección de asignatura y la clase anónima impartida por un mínimo de 4 profesores. Pero lo que queremos es justo al revés, es decir, queremos hacer dispersa subclase de esta, o lo que es lo mismo, equivalente. Para ello, picamos aquí y la convertimos en clase definida. Entonces, lo que estamos diciendo es que si esta asignatura es subclase de esta, ambas van a ser equivalentes. Bien, lanzamos el razonador y vemos que no nos ha añadido ninguna instancia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna asignatura que sea impartida por 4 o más profesores. Vamos a ver si encontramos alguna asignatura que sea impartida por 4. Tenemos esta por 2, esta por 2, por 1, por 2. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, programación. Entonces, ahora vamos a añadir 2 profesores más a programación. Podemos hacerlo de 2 formas. Coger el profesor y decir que imparte programación o utilizar la propiedad que acabamos de crear. Es decir, yo lo que haría sería que programación indicaría que está impartida por ejemplo, por Ana. Ya la imparte, perdón, por Elena. Bien, está impartida por Elena. Vamos a ver un elemento. Si yo ahora lanzo el razonador, si se lanza el razonador y vamos a la asignatura, a Elena, perdón, vemos que ahora nos aparece que Elena imparte programación, pero fíjense que nos dice que es una relación inferida, mientras que las anteriores no lo eran. ¿Por qué? Porque éramos nosotros lo que habíamos dicho que Elena impartía sistemas inteligentes y sistemas inteligentes 2, mientras que ahora ha sido el razonador el que ha inferido que Elena imparte programación, ya que imparte programación es a su vez inversa de impartida. Vamos a las clases y vemos que en dispersa no ha añadido ninguna instancia, ya que hasta el momento no tenemos ninguna asignatura que esté impartida por un mínimo de 4 profesores. Volvemos a programación y añadimos un nuevo profesor. Impartida por, y ahora vamos a poner Elena, quien sería el siguiente, por José. Bien. Le damos a control R y en este caso, por ejemplo, si nos vamos a José, vemos que ya le ha asignado que imparte programación, lo ha inferido. Y si nos vamos a las clases, vemos que dispersa ya tiene un elemento. Como habíamos dicho en las veces anteriores, cuando el elemento aparece aquí, no podemos, intentar obtener la explicación de por qué lo ha asignado a esa clase. Y tendríamos la búsqueda de las explicaciones. Podemos pararlo para que no es necesario que nos muestre todas. Y, por ejemplo, aquí tendríamos la primera. Bien, entonces decimos que dispersa es equivalente a esta asignatura. Bien, y por un lado tenemos que imparte, vamos a usar el lacónico a ver si lo muestra, que es más cómodo. Vale, bien. Entonces tendríamos que Elena, Pedro y
José son personas diferentes, Ana también es diferente de Pedro, es decir, entre ellos son todos diferentes, y luego tenemos que, como impartes la inversa de impartida por, obtenemos el resto de las, digamos, de las asignaciones. Y aquí tendríamos la que nos imparte, es decir, que asignatura y impartida a mi profesor es la superclase de dispersa. Entonces, si hay algún elemento que forma parte de esta clase, también lo formará de esta. En este caso ha sido, pues, la asignatura de programación. Bien, con esto terminaríamos el ejemplo en el cual hemos visto cómo, partiendo de la descripción del dominio que tenemos aquí y del ámbito, hemos sido capaces o hemos visto cómo identificar lo que serían las clases, lo que serían las propiedades tanto de objetos como de datos, hemos visto cómo se pueden establecer restricciones tanto en las propiedades de datos, que es lo que viene a ser las facetas, por ejemplo, en este caso, cuando indicamos que las asignaturas deberían tener un mínimo de 5 estudiantes matriculados. Luego hemos visto otro tipo de restricciones sobre las propiedades sobre las clases, establecidas sobre propiedades de objetos, y luego hemos visto cómo definir clases definidas, valga la redundancia, cómo incluir en la ontología clases definidas para que sea el razonador el que asigne individuos a estas clases y que normalmente son respuestas a las preguntas de competencias que nos hemos hecho en nuestra ontología.